Efesios 3, 20 y 21. Aleluya. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Juntos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra sea predicada, Señor, con autoridad, con devoción, con denuedo en esta mañana. Que tu palabra corra y sea glorificada en medio de esta congregación, trayendo vida a cada corazón. Señor, usa a nuestra hermana Silvia en la clase con los niños para que predique tu palabra. Úsame a mí, Señor, en este púlpito, Señor, para predicar tu palabra y que tu palabra nos transforme y nos vivifique. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Tome su lugar, amén. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 3, 20 y 21. Amén. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Un Dios para el cual no hay nada imposible. Dios creó el cielo, hermano. Dios creó la tierra, todo lo visible, todo lo invisible. Y no solo lo creó, sino que lo sostiene, hermano. Nosotros tenemos vida porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarle de un tema, amado hermano, usted lo puede ver ahí, si alguien me ayuda poniendo la imagen de la predicación. El mensaje que hoy quiero predicar le tiene por título Principios y Milagros. Diga conmigo, Principios y Milagros. Le voy a pedir, hermano, que usted me ponga toda la atención del mundo. Este mensaje, hermano, nos va a llevar a un nuevo nivel de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que hay niveles de fe? El Señor dice en la Escritura que Él repartió a cada uno fe, pero uno tiene que ejercitar la fe. Uno tiene que creerle a Dios, porque eso es cierto. Hay quien le cree más que otro, ¿verdad? Hay gente de mucha fe. Y hay gente que dice, no creo que Dios haga algo. No creo que Dios pueda hacer milagros. Pero yo sí lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, yo sí lo creo. Y este mensaje, hermano, nos va a llevar a entender por qué muchas veces estamos batallando y no logramos pasar a un nuevo nivel de fe. Así es que présteme atención. Amén. Puede verlo ahí. Principios y milagros. Hay principios bíblicos que son inamovibles, que no cambian y que no fallan. La Biblia dice que Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita lo cantábamos. ¿Cuán grande es Dios? ¿Y sabe qué? Eso no cambia. Pueden pasar años, siglos, milenios y Dios sigue siendo grande. La Biblia dice que Dios es poderoso y Dios será siempre poderoso. Por eso Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, pero Dios no cambia. Pero en su palabra el Señor a la iglesia le da principios bíblicos que son necesarios creerse. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. No pierda ahí Efesios 3 porque vamos a regresar. Hebreos 11, 1. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Hebreos 11, 1. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos hablando de fe en esta mañana y vamos a llegar a un nuevo nivel de fe. Y Hebreos 11.1 nos dice que la fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe necesita ser depositada por completo en la promesa bíblica que Dios nos da. Cuando Dios nos dice, yo voy a sanarte, ¿qué tengo que hacer? Tener fe. Todavía no lo veo, pero estoy seguro. Por eso dice, es la certeza de lo que se espera. Espero que eso sucede, pero estoy seguro que va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Todavía no veo el milagro en mi vida, pero estoy convencido que Dios es poderoso para hacer el milagro. Esa es la fe. Y dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. La fe me tiene que llevar a accionar. Hoy vamos a accionar algo poderoso en nuestra vida. Amén.
Entonces, si tenemos fe, tenemos convicción, tenemos certeza. Dice la Escritura, por la fe sabemos que somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos confianza en que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para salvarnos a todos, hermano. Si usted cree en Jesucristo hoy, usted puede encontrar salvación. Dice la Escritura que lo que Dios quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso estamos hoy aquí. Porque para Él no hay nada imposible. Hemos creído en Él. Ahora regresemos a Efesios capítulo 3. Una vez entendido que necesitamos fe, vamos a ver qué es lo que dice acerca de lo que pedimos. Amén. Efesios capítulo 3, 20 y 21, que es el pasaje con el que empezamos. Efesios 3, 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Todas las cosas, hermano, no unas cuantas. Señor, tengo 3 necesidades. Y el Señor te va a decir, nada más una te puedo resolver. No, Él puede hacer todas las cosas. Nada más la más fácil Dios puede hacer. No, Él puede hacer todas las cosas. Todas las cosas. Dice, y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces yo me acerco al Señor, ¿verdad? Con una oración, Señor, tengo esta petición, tengo esta necesidad. Y pido en chiquito, hermano. Nada más, con que tú me des un trabajito chiquito. ¿No? Recuerdo la historia de un hermano que decía que estaba, 2 personas, ¿verdad? Estaban orando. Y uno decía, Señor, yo te pido un pesito nada más. Dame un pesito nada más. Y el otro le dijo, yo te pido 1,000,000 de pesos. Aleluya. Y el otro decía, un pesito nada más. Uno chiquito. Y el otro decía, yo te pido 1,000,000 de pesos. Ya estaban, hermano, peleando. Un pesito, 1,000,000, un pesito, 1,000,000. Y el que pidió 1,000,000 dice que sacó un peso y le dijo, ten tu peso, no me lo distraigas por tonterías. Yo tengo algo más grande que pedir. Pero es que a veces así somos con Dios. A veces vamos con Dios, Señor, si tú quieres, por favor, algo chiquitito. Porque se nos olvida que hay principios bíblicos que tienen que regir nuestra vida, hermano. El ejemplo de esto, ¿qué es un principio? Un principio, diga conmigo, es una ley. Es una ley que no puede ser transgredida. Lo vemos en lo natural, la ley de la gravedad. Todo lo que sube, indefectiblemente tiene que bajar. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Es un principio físico, ¿verdad? Yo puedo saltar muy alto, estar muy gordo, muy flaco y no voy a transgredir eso, no lo voy a poder quitar de en medio. No voy a poder decir yo, ya no voy a caminar, ahora voy a flotar. Yo no puedo hacer eso, es un principio. Ahora, la Biblia nos enseña principios que están ahí y que deberían ser nuestro piso firme. Principios básicos de fe que debería ser una ley tan clara en la que yo digo, esto me pertenece, esto es mío y de aquí para arriba. Voy a explicar esto. Si un principio es una ley, un principio bíblico, ¿de quién es la Biblia? ¿Es palabra de quién? De Dios, no es palabra de hombre, hermano. Dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Desde el primer versículo de Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis es inspirado por Dios. Entonces lo que diga mi Biblia, eso es la verdad. Si mi Biblia dice que soy vencedor, entonces ¿qué soy? Vencedor, hermano. No, pero es que yo me siento derrotado, yo me siento cucaracho. ¿Pero qué dice tu Biblia? Eres vencedor. Dice la Escritura que en Él, dice que Él es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios quiere derramar bendiciones sobre su vida. Dios quiere darle victorias que usted no sospecha. Dios quiere abrir cárceles que usted dice, no, yo ya veo difícil esto. Dios quiere cambiar ese carácter que yo digo, no, yo así soy y así me voy a morir. Y que me quiera quien me quiera, porque así soy. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él va a poner en nosotros un corazón de carne. Dijo el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso, humilde de corazón. Él puede cambiar hasta el carácter más duro, hermano. Hay gente, hermano, que tiene un corazón pero duro, hermano, que se resiste. Pero cuando Dios llega a su vida, hermano, Dios toca el corazón. Dios lo quebranta. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero entonces si la palabra, la Biblia es palabra de Dios y un principio es una ley inquebrantable, un principio bíblico, si usted trae donde anotar, anote esto. Principio bíblico es una ley, póngale diagonal, una verdad infalible que se cumple con un propósito específico. Un principio bíblico es una ley, es una verdad
infalible, que no falla, que no cambia, que se cumple con un propósito específico. Diga conmigo, propósito específico. Todo lo que está en la Escritura tiene un propósito. Todo, hermano. Todo. No hay una sola cosa que esté de más aquí. Aquí no hay relleno. Aquí no hay relleno. Todo nos enseña. Todo. Cada letra, cada punto, cada coma, cada expresión, cada historia, cada relato, cada parábola tiene un propósito específico. ¿Cuál es el propósito principal? Hablarnos de Jesús. Si usted va a Génesis, usted ve cómo el hombre y la mujer se rebelan contra Dios, desobedecen, son expulsados, ¿verdad?, del paraíso, del huerto donde habían sido puestos. Y dice la Escritura que la serpiente que los engañó, Dios le habló y le dijo, porque tú engañaste, porque tú hiciste esto, te vas a arrastrar, dice, polvo vas a comer. Pero luego le dice algo importante, le dice, de la simiente de la mujer va a venir uno que te va a pisar la cabeza y tú le vas a herir el calcañar, dice. Desde ese momento el Señor estaba profetizando de la venida de alguien que iba a vencer a la serpiente. ¿Quién es? Jesucristo. Eso pasa en Génesis capítulo 3. Y a partir de Génesis 3, hermano, comienza uno a ver, dicen los teólogos, la línea roja del Antiguo Testamento. Hay profecías de Jesús en los profetas. Vemos al pueblo de Israel caminando en medio del desierto y Dios les da el maná, el pan del cielo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Ahí estaba hablando de Jesús. Vemos que de una roca sale agua y dice el Señor Jesús que Él es la piedra del ángulo. Entonces vemos a Jesús, hermanos, de una manera que hay que leer entre líneas, pero está ahí. De hecho, alguna vez prediqué un mensaje que es el plan, escucha esto, el plan de salvación desde Génesis 1. Y cómo el Señor relata cómo hace la creación y cómo es el proceso de un alma que es salvada también. Eso no lo voy a predicar hoy. Pero lo que voy es, la ley, la Escritura, los principios bíblicos nos enseñan que se trata de Jesús. Pero también se trata de lo que Jesús tiene para mí. Diga conmigo, lo que Jesús tiene para mí. Dios nos ha dado riquezas incalculables, invaluables, hermano. Pero tenemos que caminar sobre esas riquezas. Entonces empezamos diciendo, un principio bíblico es una ley, una verdad infalible que se cumple con un propósito específico. Ahora, un principio bíblico, quiero que me escuche esto, no es un milagro. Un milagro es un principio bíblico llevado a una manifestación sobrenatural. Anote. Un milagro es un principio bíblico llevado a una manifestación sobrenatural. ¿Cómo, pastor? Un principio bíblico que dice la Biblia. Un milagro es eso que dice la Biblia, se manifiesta sobrenaturalmente en mi vida. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Aleluya. ¿Quién vive? Jeremías 33, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Amén. Dice el versículo 2 de Jeremías 33. Así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Esto es palabra de Dios. Que hizo la tierra. Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Usted va a encontrar muchos versículos que antes de dar un principio bíblico, le va a dar un recordatorio de quién es Dios, porque Dios mantiene sus principios. Y dice, esta es palabra de Jehová, Él hizo la tierra, Jehová que la formó, la firmó, Jehová es su nombre. Y dice el 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El principio bíblico de la oración, escuche esto, es que yo clamo a Dios y Dios, ¿qué hace? Me responde. Clama a mí y yo te responderé. Eso es el principio, hermano. Yo no tengo que hacer algo para que Dios escuche mi oración. Si yo oro, Dios me escucha. Que mi oración puede ser interrumpida, interceptada por un pecado no resuelto, es otra cosa. Pero Dios escucha todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted recuerda cuando Daniel está cautivo en Babilonia y comienza a orar? Y pasan, si no mal recuerdo, 21 días. Y entonces viene un ángel y le dice, desde el primer día tus oraciones fueron oídas y fue enviada la respuesta. Pero en el camino, dice, se nos opuso
el príncipe de Persia, o el rey de Persia, no recuerdo qué dice exactamente. Y entonces hubo una batalla ahí y por eso tardó en llegar la respuesta, pero desde el primer momento tu oración fue oída. Entonces el principio bíblico es: clama a mí y yo te responderé. Yo no tengo que convencer a Dios que escuche mi oración. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces oramos pensando que Dios no nos escucha, no entendemos el principio bíblico. Yo oro, Dios me escucha. Listo. Clama a mí y yo te responderé. Pero que Dios escuche mi oración no es un milagro, es un principio bíblico. Yo oro, Dios escucha. ¿Cómo puedo aplicar entonces este principio para que se convierta en un milagro? Vaya conmigo a Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12, versículo 5. Amén, y a su nombre. Te damos gloria a ti, Señor. Hechos 12, 5. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado ¿en dónde? Escuche, Pedro estaba en la cárcel. Y fíjese la condición. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estamos hablando, el principio bíblico es: clama a mí y yo te voy a responder. Ok, yo oro, Dios me escucha, Dios responde. Pero ¿cómo convierto este principio bíblico que ya es la base? ¿Cómo se transforma en un milagro? Dice que Pedro estaba en la cárcel, estaba en una situación adversa. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba clamando por él. Estaba tomando el principio bíblico. Vamos a clamar a Dios y Dios va a responder. Y dice ahí mismo el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínense eso, está Pedro durmiendo, encarcelado. Y a su lado, a cada lado hay un soldado. Dice, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Diga conmigo, Pedro estaba rodeado. Hermano, estaba encadenado. Tenía un soldado a cada lado y había un guardia en la puerta. ¿Cómo sales de eso? Tomo el principio bíblico de la oración y clamo por un milagro. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba orando? La iglesia estaba orando, sin cesar, dice. 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado. Le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron de las manos. ¿Por qué pasó esto? Porque la iglesia estaba orando. Cuando yo oro tengo que tener la certeza de yo no tengo que convencer a Dios de que escuche mi oración. Dios me escucha. Tengo que hacer que este principio bíblico, con la fe que yo tengo en el Señor, se convierta en un milagro. Los milagros se provocan, hermano. Imagínense que la iglesia hubiese dicho, bueno, Pedro lo encarcelaron, sigamos con nuestra vida. Pedro hubiera quedado ahí, hermano, atado. Pedro no hubiera sido liberado. Pero la iglesia dijo, vamos a orar por Pedro. Comienzan a orar, hermano. Y dice que viene un ángel, que hay una luz, que las cadenas se caen. Dice el 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Claro, porque dijimos que estaba rodeado. Pedro dijo, estoy soñando, hermano. Dios me está mostrando una visión y en espíritu estoy saliendo de la cárcel. Pero ¿qué dice más adelante? 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. No solo había una guardia, había dos, había una puerta de hierro, fíjese esto, la cual se les abrió por sí misma. Cuando tomo un principio bíblico, clama a mí, yo te responderé, lo pongo en práctica, lo creo, oro sin cansarme, las puertas se abren solas, hermano. ¿Por qué batallamos con, es que estoy aprisionado, estoy oprimido? Porque me falta oración. Me falta tomar el principio bíblico, estar orando. Orad sin cesar, todo el tiempo. Ore, ore, ore. Y llevarlo ahora a una manifestación sobrenatural. Ahí las puertas se abren. Ahí las cárceles se abren. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 10. La puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, hasta este momento, estaba atado, se le cayeron las cadenas, vino un ángel, lo sacó, yo creo que él se estaba limpiando los ojos como despertando, ¿verdad? Pasó la primera guardia, la segunda, la puerta se abrió, pasaron una calle, se va el ángel y ahí dice, entonces Pedro,
volviendo en sí. Ahí reaccionó Pedro y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ni Pedro entendió qué pasó, hermano. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted tome el principio bíblico de la oración y clame por su familia por un milagro? De pronto van a abrir los ojos y ¿en qué momento vine a dar yo a la iglesia cristiana? ¿En qué momento ahora amo a Cristo con todo mi corazón? ¿En qué momento, si yo era borracho, perseguidor, blasfemo? ¿En qué momento? Porque cuando un principio bíblico se toma, se atesora y se clama, se provoca un milagro, hermano, no se trata de explicar, no puedo explicar cómo estoy aquí. Yo a veces veo, hermano, vengo a la iglesia, los veo a ustedes, veo la obra que Dios está levantando y digo, ¿en qué momento llegué aquí? Gloria a Dios porque estoy aquí. No quisiera estar en otro lugar, hermano. Pero digo, hermano, ¿en qué momento el Señor tuvo tanta misericordia? Digo, lo recuerdo porque obviamente conozco el borroqué pasado, pero me refiero a, qué bueno es Dios. Yo andaba en otra cosa, hermano. Y Dios tuvo misericordia. Y aquí estamos. Entonces Pedro despierta y dice, no, pues sí fue cierto, no fue una visión, estoy aquí. La oración, el principio bíblico, se convirtió en un milagro. ¿Qué necesitamos hacer? Provocar milagros, llevar principios bíblicos. Porque cuando decimos, ¿cuántos saben qué es la oración? Amén. ¿Cuántos oran? Amén. ¿Cuántos recibieron un milagro esta semana? Ahí las cosas cambian. ¿Pero oró? Pues sí. Si es que oró, ¿no? Si no, empiece por orar, hermano. Tener una vida de oración. Pero ¿en qué punto se rompe esa línea entre un principio bíblico manifestado sobrenaturalmente? Fíjese qué pasó. Ahí mismo, 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, escuche. Pedro dijo, pues yo voy allá donde están orando. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. ¿Qué hizo? Dice, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Pedro tocó, aquí estoy, soy Pedro. Y esta muchacha dijo, es Pedro, y en lugar de abrirle, corrió a decirle, es Pedro. ¿Y qué dijo la gente, hermano? Y ellos dijeron, estás loca. O sea, estaban orando, Señor, libera a Pedro de la cárcel, y cuando vienen a decirle, es Pedro, ¿estás loca? ¿Cómo crees? A veces oramos sin esperar resultado alguno. Vamos a orar por sanidad, sí, amén. ¿Usted cree que es sano? Sí. Y al rato, que me van a sanar, ni que nada. Que voy a ser libre si yo así soy, ya llevo años así. La iglesia estaba orando, Pedro llega, hermano, y la gente le dice, estás loca. ¿Qué le va a decir a usted la gente? Estás loco. ¿Cómo que estás orando por tu familia? ¿Cómo que estás orando por un trabajo? ¿Cómo estás orando por una casa? ¿Cómo? Estás loco. ¿Pero qué dice la Escritura? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pensaron todo menos que Dios había oído su oración y que había sacado a Pedro de la cárcel. Ha de ser un ángel. Cuando vieron a Jesús los discípulos caminando en el agua, ¿qué dijeron? Ha de ser un fantasma. No le creemos a Dios. Tenemos el principio bíblico, lo conocemos, sí, la oración, todo muy bonito. Pero cuando vemos un milagro, pues quién sabe. Yo no sé qué piensa usted cuando en este altar se dan testimonios de milagros. Hemos visto, hemos escuchado, yo tenía esta condición médica, ¿verdad? Y Dios hizo el milagro. Yo no sé si usted dice, pues quién sabe si haya sido Dios. A lo mejor fue al doctor y no nos quiere decir. Porque así somos, hermano. Así somos. Preferimos creer que es coincidencia, casualidad, que creer que Dios hace milagros. Dice, mas Pedro, versículo 16, persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Lo vieron, hermano? Uno, escuche esto. Hay oraciones que uno hace que en realidad no estamos preparados para recibir, pero las vamos a recibir. Yo he dicho, Señor, envía multitudes a este lugar. Imagínense que ahorita lleguen 5,000, hermano. Gloria a Dios, pero ¿qué hago? ¿No? Ok,
clamamos, Señor, un avivamiento, que venga el Espíritu Santo como en el Pentecostés. Imagínate que ahorita cae el Espíritu Santo. Imagínense eso, ¿no? Todos hablando lenguas, se juntan 5,000. ¿Qué hacemos con todos ellos? Pero lo estamos orando porque Dios lo va a hacer. Pero es que por eso empezamos diciendo, Dios da más abundantemente de lo que usted pide y de lo que usted y yo entendemos, hermano. A veces la respuesta de Dios a mi oración también es no. Porque no a todo Dios me va a decir que sí. Ojo. Porque Dios sabe lo que me conviene. Porque su entendimiento va más allá del mío. Pero insisto, cuando hablamos de principios bíblicos, ¿puedo orar por la salvación de mi familia? ¿O Dios dirá, no, tu suegra no? ¿Qué dice la Escritura? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ore por eso. Ahora, si mi oración no es bíblica, yo lo he platicado esto antes, un pastor dice que una hermana se le acercó y le dijo, pastor, por favor, apóyeme en oración, tengo una situación en mi vida. Y le dijo el pastor, claro, hermana, ¿cómo no? Voy a orar por usted. ¿Cuál es la situación? No le quiero decir, le dijo. Dios lo sabe, solo ore por mí, que Dios me responda, que Dios responda a mi oración. Y el pastor le dijo, mire, hermana, yo necesito saber cuál es su petición. 1, porque soy su pastor, usted es mi oveja. Y 2, para saber cómo orar. ¿Qué le pido a Dios? Señor, la oración de la hermana, ¿qué es sanidad? ¿Un milagro? ¿Qué? ¿Por su hijo? ¿Por su esposo? Dígame cuál es su petición, no va a salir de aquí. Y dice que la hermana le dijo, lo que pasa es que ve al hermano fulano, dice que había un hermano ahí en la iglesia, que servía en la iglesia, sí. Estoy orando para que sea mi esposo. Hasta ahí se oye muy, muy espiritual, gloria a Dios. El problema es que ese hermano tenía esposa. Y le dijo el pastor, hermana, ¿cómo cree? Si el hermano es casado, ¿cómo está orando para que sea su esposo? Fíjese a dónde puede llegar el corazón. Y la hermana dijo, sí, yo lo sé, pero en mi oración le estoy pidiendo a Dios que a su esposa le dé cáncer o algo y se muera. Le estaba pidiendo eso a Dios, imagínense. Imagínense si el pastor no le pregunta cuál es la petición. El pastor ahí, Señor, respalda a la hermana, lo que ella está pidiendo. Por eso digo, no a todo Dios le va a decir que sí. Por eso el Señor Jesús dijo, a veces piden, pero piden mal. Pero cuando pido de acuerdo a los principios bíblicos, ese principio bíblico se transforma, se manifiesta en un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús, hermano. Entonces vemos que no basta con conocer el principio bíblico. Ese es el fundamento de mi fe. Necesito experimentar, o la mejor manera de decirlo es necesito provocar el milagro. La iglesia sabía, la iglesia que estaba orando por Pedro, si oro Dios escucha, gloria a Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Orar. Y nos dimos cuenta, no estaban listos para el milagro, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo, hermano. Entonces no solamente basta con saber cosas de la Biblia, tenemos que llevar principios bíblicos a que se conviertan en un milagro, porque Dios hace milagros. Ahora, ya les hablé de la oración. Principio bíblico, oración. Milagro, oración contestada, hermano. Cosas que nadie puede hacer, solo Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a hablar de la sanidad. Esto es importante. Isaías 53. Vamos a ver cuál es el principio bíblico de la sanidad. Isaías capítulo 53. Isaías 53, 4 y 5 está hablando proféticamente de nuestro Señor Jesús. Y dice el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice la Escritura, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. A ver. Señor, ¿me estás diciendo que mi sanidad ya está hecha en Cristo? Porque escuche esto. Dice, ¿ciertamente llevará Él algún día, si está de buenas, mis enfermedades? No dice eso. Dice, ciertamente, esto es cierto, esto es verdad. Llevó Jesús nuestras enfermedades, ya lo hizo. Entonces, ¿por qué estoy enfermo? Primero tengo que pararme en el principio bíblico. Señor, tu palabra dice que Jesús llevó mi enfermedad. Esa enfermedad está sanada en el nombre de Jesús.
Dice, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice al final del versículo, por su llaga seremos algún día. Fuimos. Ya fuimos. ¿En qué tiempo está ese verbo? En pasado. Ya fuimos. Quizás sea una definición más compleja que pasado, pero ya fuimos. Ya fuimos curados. El principio bíblico es que mi milagro de sanidad está seguro en Cristo. Ya está hecho. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Consumado será algún día. Consumado es, está hecho, está completo. El sacrificio en la cruz es suficiente para salvar a todos y para sanar a todos. Entonces el principio bíblico es, hay sanidad en Cristo Jesús. Pero necesito un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Primero creo el principio, me aferro a él. Por eso, hermano, cuando usted se empiece a sentir mal de algo, a dolerle algo, no se sienta enfermo, es decir, no diga, ya estoy enfermo. No, yo soy sano en Cristo Jesús. Aunque siento el dolor, la Biblia dice que soy sano. Todo el tiempo va a haber una confrontación entre lo que digo yo y lo que dice la Biblia. Yo digo que estoy triste y la Biblia dice, el gozo del Señor es tu fortaleza. Yo digo que estoy solo y el Señor Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo digo que estoy enfermo y la Biblia dice, por las llagas de Cristo usted ha sido curado. Ya fue curado, está sano. Tengo que creer el principio bíblico, aunque mis ojos y mi cuerpo sientan lo contrario. Porque el enemigo lo que quiere es que yo diga, si estoy enfermo, bien enfermísimo y así me voy a morir enfermo. Que no le crea a Dios. Pero cuando me apropio del principio bíblico, por sus llagas yo ya fui curado, le creo a Dios. Entonces veo el milagro. Vamos a Hechos capítulo 3. El principio bíblico es, por sus llagas fuimos curados. Hechos capítulo 3, vamos a ver el milagro de sanidad, cómo opera el Señor partiendo del principio bíblico. Hechos capítulo 3, aleluya, ¿quién vive? Hechos capítulo 3, versículo 1, ¿estamos ahí? Ya pasó el día de Pentecostés, un capítulo antes, el Espíritu Santo vino, ¿verdad?, sobre el pueblo que estaba esperando. Y dice el 3, vino Pedro, dice Pedro y Juan, subían juntos al templo. Hechos 3.1. A la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ellos venían a buscar a Dios, hermano, iban a la oración, ¿verdad? Venga a la oración. Aleluya. Iban a la oración, hermano, y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Fíjese que me sorprende mucho que varios de los milagros relatados en la Biblia hablan de gente que nació en esa condición. Porque una cosa es un accidentado que lamentablemente perdió algún miembro o algún sentido y Dios hace milagros con ellos. Pero alguien que nació cojo, Juan capítulo 9 habla de un hombre que nació ciego. No conoce otra condición más que la de la enfermedad que padece. Por lo tanto, difícilmente está esperando que esa condición cambie. Porque aquel que perdió un miembro, aquel que perdió un ojo, recuerda su vida cuando todavía lo tenía. Pero alguien que nació en esa condición no conoce otra manera de vivir. Y para Dios no hay nada imposible. Y dice que este hombre que nació cojo, lo ponían cada día en la puerta del templo. Era su rutina, lo llevaban, lo ponían. Pedía limosna, de eso sobrevivía. Y dice, cuando vio a Pedro, versículo 3, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Estaba haciendo lo que él hacía. Y dice el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo creo que él estaba así, una moneda, no veía a nadie directamente. Pedro y Juan sí se detienen a verle. Dios ha puesto su mirada sobre usted, hermano. Es que tengo una aflicción, un problema, una enfermedad. Dios lo sabe, Dios lo está viendo fijamente. Está esperando que usted voltee a verlo a él. Pedro y Juan le dicen, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dijo, ok, los veo, ¿qué me van a dar? Y dice el versículo 6, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate
y anda. Pedro dijo, dinero no traigo, pero sé algo que sí tengo y que sí traigo conmigo todo el tiempo, el poder del Espíritu Santo. Levántate y anda. 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué pasa entonces? Mi principio bíblico es que mis enfermedades ya están curadas. Eso es lo que tengo. Pedro dijo, dinero no hay, dinero no tengo. Lo que tengo es esto. ¿Sabe qué tiene usted? Principios bíblicos. Tengo dolor, pero lo que tengo por encima del dolor es que en Jesús está sana toda enfermedad. Entonces clamo al Señor y toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. A veces nos acostumbramos, hermano. Yo soy diabético, dice. Y le decimos a los hijos, dile a la maestra que yo no puedo porque soy diabético. Y lo andamos regando nosotros. Yo soy esto. Y la gente nos conoce, él es diabético. Pero cuando yo empiezo a decir, yo soy hijo de Dios. Y cuando me diga alguien, pero usted es diabético, estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Por eso insisto, es llevar un principio bíblico a una manifestación de milagros. Ahora, usted puede vivir con principios bíblicos e irse al cielo, porque la salvación no es por los milagros que reciba. La salvación es por Cristo. Estoy hablándole, ayer yo les hablaba en los bautizos, hermano. Lo que la Escritura enseña, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Usted quiere vivir en comodidad, y bueno, sí, está bien, pero yo quiero seguir con mi diabetes, se la dueña, ¿no? Mi problema, mi enfermedad, ¿no? Mi panza grande, ¿no? Así somos. Pero si yo quiero, hermano, creer lo que la Biblia dice, entonces ese principio bíblico se va a convertir en un milagro. Yo ya tengo mi sanidad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya tengo mi sanidad en Jesús, ya está hecho. Créale a Dios. Créale a Dios esta mañana. Amén. Dale un aplauso a Jesús, hermano. Lo que tengo te doy, dijo Pedro. ¿Qué tiene usted hoy? No diga yo tengo enfermedad, no, yo tengo un Dios grande. No diga yo tengo problemas, diga yo tengo un Dios poderoso. Si me afirmo en los principios bíblicos lo que tengo, entonces mi milagro se va a manifestar. Dios lo va a hacer. Hablamos de oración, hablamos de sanidad, provisión. Fíjese, aquí voy a, hermano, escuche esto con atención, escúchelo. ¿Qué dice ahorita el mundo? Crisis, hambre, y viene porque es bíblico. Pero ¿qué dice, qué le habla al pueblo de Dios? Escuche esto, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, 25. Del 25 en adelante, dice. Son palabras de Jesús. Si usted tiene de estas Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo, están en rojo, muy rojo. Escuche esto. Por tanto os digo, esto dice el Señor, no os afanéis. Diga conmigo, no os afanéis. El afán nos roba el sueño, hermano. El afán, hermano, yo por estar afanado no como, no duermo, no nada. ¿Cómo estás afanado? ¿Cómo estás preocupado? ¿Cómo estás? No sé qué va a pasar. Es que no os afanéis, dice, por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es un principio bíblico que muchas veces no estoy dispuesto a aceptar. Yo quiero creer que mi vida depende de mí. Me quiero aferrar a que depende de mi esfuerzo. No, hermano. Usted depende de Dios. Y eso es un principio bíblico. Nuestra fe debería estar puesta en eso. No estoy diciendo, ¿verdad? Entonces deje su trabajo, ¿verdad? No, trabaje. ¿Qué dice la Escritura? El que no trabaja, que no come. Lo que le estoy diciendo es su sustento, su provisión, viene de Dios. Nosotros no dependemos de un gobierno, hermano. Oramos por nuestros gobernadores, pero dependemos de un Rey glorioso. Usted y yo no dependemos de un patrón, hermano, porque tenemos un Rey glorioso que es dueño de todo. No ponga usted su vista y si a mi patrón le da coronavirus y se muere, ¿qué pasa con mi trabajo? Dios no se va a morir nunca. Y Dios lo va a sostener. Confíe en Dios. No ponga su confianza en su negocio. Yo tengo un negocio bien bueno, mira nada más. Porque mañana ese negocio puede colapsar. Confíe en Dios que le dio el negocio y que Dios lo prospere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el sustento de mi vida, diga conmigo, el sustento de mi vida está seguro. Pastor, es que me cuesta creer eso, porque he pasado momentos difíciles. Yo también, hermano, yo también. Pero he visto la mano de Dios. Pero tengo que empezar entendiendo y creyendo que mi sustento, mi abrigo, mi alimento viene de Dios. ¿Estás seguro en Dios, hermano? Dios no me va a dejar, Dios no lo va a dejar. Y eso es un principio bíblico, esa es la base de mi fe en cuanto a la provisión de Dios. Si no soy capaz de creer esto, ¿cómo voy a creer un milagro mayor? Pero si creo que mi vida depende del Señor, pero ojo que hay un punto importante en el 33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo no busco a Dios, claro, no va a venir bendición a mi vida. Por eso qué bueno que usted está en la casa de Dios. Busque a Dios. Pero lo que quiero decirle es, el principio bíblico de la provisión es su provisión está asegurada en Cristo. Así como la sanidad, igualito, hermano. Trabaje, ¿verdad? Esfuércese, levántese temprano, peínese, hermano. Vaya al trabajo, peínese. Hermano, porque a veces uno va al trabajo, hermanos, de recién levantado. Ahí. No, échele ganas, tenga actitud en su trabajo. Si usted vende algo, hermano, véndalo con una sonrisa, échele ganas, ¿verdad? Si usted, yo como en mi caso estoy en una oficina, trate bien a la gente, hermano. Aunque usted lo trate mal, usted sonría, qué bueno, Dios le bendiga, buena tarde, que le vaya bien. Sí, hermano, porque a veces uno está amargado, mal, triste, afanado, me tratan mal y, hermano, ya no quiero trabajar, ¿verdad? Pero lo que tengo que hacer esta mañana, hermano, es recordar que en Jesús está segura mi provisión. ¿Cuántos dicen amén? Estamos seguros en Cristo. En Cristo Jesús lo tenemos todo. Ahora, ese es el principio bíblico, pero estamos hablando de principios, ¿sí? Ok, tengo el principio, mi provisión está en Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en un milagro? Vaya al primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el versículo del 1 al 6. Amén. ¿Quién vive? Ya su nombre. Alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué preguntan tanto quién vive? Para ver si están despiertos, hermano. Yo sé que Cristo vive, usted lo sabe, pero si no me contestas porque está dormido. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuche, este profeta está hablándole a un rey, le está diciendo, no va a haber, ¿qué dice la Escritura? Ni lluvia ni rocío. Por lo tanto, escuche, no iba a haber comida. Porque cuando uno es siervo de Dios, uno también se mete en cosas complicadas, hermano. Y dice el versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a quién, hermano,
a los cuervos que te den allí de comer. Y dice, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos, hermano, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué hizo el Señor? Le da una instrucción al profeta: ve y habla, y declara que no va a llover, y por lo tanto no va a haber agua, obviamente, ni va a haber comida. Pero tú ve y escóndete allá, junto al arroyo de Querit. Y dice que enviaba cuervos. Eso es un milagro de provisión. Usted puede estar hasta el último rincón de la tierra y Dios le va a enviar alimento, hermano. Dios lo va a hacer, hermano. Y se lo dice a alguien, hermano, que hemos experimentado esto. Hemos experimentado milagros de provisión, hermano. Pero porque hay que confiar primero en el principio bíblico. Mi provisión está segura en Jesús. Quizá no diario voy a comer, ¿verdad?, un corte de carne de esos, de $. Porque no, ni nos haría bien comer eso diario, ¿no? Pero alimento no nos va a faltar. Y si es necesario, Dios se va a enviar los cuervos como al profeta. Y le llevaban carne y pan, hermano. Imagínese eso, el profeta así, ¿verdad? Viendo, ¿y ahora qué voy a comer? Llegaban los pajaritos. Y le daban lo que tenía que comer. Pero, ¿qué le dijo el Señor? Ve junto al arroyo y allí te voy a enviar comida. Si yo por eso leímos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí voy a encontrar provisión. Si yo quiero que Dios me bendiga y me dé provisión, sin buscar a Dios, sin orar, sin leer la Biblia, sin ir a la iglesia, sin temer al Señor, claro, no va a pasar. No va a pasar. Pero si yo le creo a Dios y le busco y me aparto del pecado y vengo a la iglesia, hermano, créame, Dios le va a bendecir. Pero por eso le estoy hablando, tenemos que llegar a un nuevo nivel de fe. Tenemos que partir del hecho de Dios me va a proveer. Listo, eso dice Dios y Dios no miente. ¿Se acuerda que iniciamos diciendo que para Dios no hay nada imposible? ¿Verdad? Y es verdad. Pero hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿De qué está hablando, pastor? Dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir. Y si Él dice que le va a bendecir, le va a bendecir. Dios no puede ser malvado porque Él es bueno. Él no puede ir en contra de su propia esencia. Entonces Dios nunca va a hacer algo que a usted le dañe. Dios lo va a cuidar, hermano. Dice la Escritura que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios nunca va a ser infiel con usted. Si Dios le hizo una promesa, Dios la va a cumplir. Por eso digo, hay cosas que Dios no puede hacer. Pero no estoy hablando de milagros. Para Dios no hay nada imposible. Estoy hablando que Dios nunca va a hacer algo que esté en contra de su propia esencia. Él es fiel, justo, bueno, santo, poderoso, temible. Y todo lo que Él hace está acorde a eso. Nunca va a ser algo contrario a lo que Él es. Por eso hoy la palabra de Dios, tómela, hermano, y sepa que es verdad lo que Dios dice. Amén. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10. Ya vamos casi terminando. Marcos capítulo 8. Versículos 1 al 10. Dice la Escritura, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Estas son palabras de Jesús. Dijo, tengo compasión de la gente. Están hace 3 días conmigo, no tienen que comer, dice, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué tantas ganas tenía esta gente de estar con Jesús? Que llevaban 3 días con Él sin comer. Yo si no desayuno, yo llego tarde a la iglesia, yo voy a desayunar mi pan. Que me espere el pastor, ¿no? Voy a desayunar. No, está haciendo mucho frío, no, yo creo que hoy no voy al culto. No. Esta gente tenía 3 días sin comer, venían de lejos por escuchar a Jesús, hermano. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud.
Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, hermano, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Comieron 4,000 con 7 panes y unos peces. Jesús dijo que se acuesten todos. Había pasto. Una vez escuché un pastor que dijo, es que los mandó a acostarse para que así se llenaran más rápido. Eran 7 panes, eran 4,000 personas. ¿De qué está hablando? ¿Cómo llenas a 4,000 aunque estén acostados, arrodillados, con 7 panes? Pero el Señor Jesús tenía claro, nuestra provisión está segura en Él. ¿Cuántos dicen amén? Es tomar un principio bíblico, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Clamar por un milagro. Haz un milagro, Señor, y da la provisión que necesito. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creer que Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy les hablé 3 principios, le voy a hablar de otros rápidamente. El primer principio es la oración. Clama a mí y yo te responderé. Usted va a ver milagros en su vida. El segundo principio es sanidad. Por sus llagas hemos sido curados. Usted está sano en el nombre de Jesús. Créale a Dios. El tercer principio que hoy le hablé es exactamente provisión. Si las aves que no trabajan, hermano, Dios las alimenta. Los lirios del campo, qué hermosas son las flores, hermano. Las viste el Señor. ¿Cómo no le va a dar vestido a usted? Ore, clame al Señor. Señor, tú sabes mis necesidades. Pero dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Ahora quiero hablarle de un tema más. Un principio bíblico. Diga conmigo, liberación. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Amén. Quiero que lo busque y una vez que todos estén ahí, díganme amén, gloria a Dios. Marcos 16, 17. Aleluya. Léalo conmigo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Estamos ahí? Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Da más promesas. Pero quiero enfocarme en lo primero. Estas señales seguirán ¿a quién? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor y Salvador? Esto tiene que seguirle, sí o sí. Sí o sí, hermano. Si usted le cree a Jesús, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es un principio bíblico. Hay un evangelista ya muy conocido, el hermano Carlos Anacondia. Dios levantó a ese hombre, hermano, para liberaciones, impresionantemente. Y hay un libro, se lo recomiendo, se llama Oíme bien Satanás, léalo, hermano. Cómo Dios le va hablando a este varón acerca de cómo ministrar, cómo son echados fuera los demonios, milagros, cosas impresionantes. Pero dice que un día, ¿verdad?, él hacía campañas y ponía dos lugares. Uno era donde la gente se reunía. Mientras él predicaba, los endemoniados se manifestaban y empezaban a gritar y a retorcerse. Entonces los sugieres los agarraban y los llevaban a una carpa de liberación. Y ahí, hermano, los ministraban y los demonios se iban en el nombre de Jesús. Y después oraban por ellos para que fuesen llenos del Espíritu Santo. Ahora, fíjese esto. Dice el hermano Carlos Anacondia que un día él estaba predicando, ¿verdad? Y llegó una hermana y le dijo, pastor, por favor venga, es que hay un hombre que se está manifestando, hay demonios en él y dice que es Satanás. Y la hermana, así la cara que usted puso ahorita, sí, hermano, es Satanás. Y el hermano Carlos Anacondia le dijo, pues échelo fuera en el nombre de Jesús. Pero es Satanás. Y venga usted y ore, pero si el mismo Jesús que yo tengo lo tiene usted. Porque estas señales seguirán a los que creen. Y dice que la hermana se quedó así como de, entonces yo oro por él. Pues sí, vaya, y pues yo no soy el que echa fuera a los demonios, es el nombre de Jesús. Y que entonces, hermano, esta mujer dice que regresó, vea, se fue. Y que después terminó la campaña y la volvió a encontrar. Le dijo, ¿qué pasó, hermana? ¿Se fue en el nombre de Jesús? Pues claro, es el nombre de Jesús. Puede ser Satanás, puede ser quien sea, en el nombre de Jesús se tiene que sujetar. Porque Dios es poderoso, hermano.
No le tenga miedo al diablo, confíe en el poder de Dios. Hay gente, hermano, que es que vi una sombra, es que, hermano, en el nombre de Jesús me paro y te vas de mi casa porque aquí habita Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es que oí una voz que me dijo, ¿no? Me gruñó. O sea, en el nombre de Jesús te vas de mi casa y pongo mis alabanzas y saco mi pandero y adoro a Dios, hermano. Un principio bíblico, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesús. Si yo le dijera, hermano, vaya en nombre del pastor, echarle, hermano. Pero no le estoy diciendo eso. Mi nombre no tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder. Entonces, estas señales me tienen que seguir, sí o sí, es un principio bíblico. Hay iglesias que no creen en la liberación. Hay iglesias cristianos que dicen, no, yo no hablo de demonios, yo mejor hablo de angelitos y ya. Yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. No hay mentira más grande y más barata que esa. Dice la Escritura que el enemigo es un ladrón que viene para matar, para hurtar, para destruir. Yo tengo que estar en la batalla, hermano, creyéndole a Dios, porque el enemigo se va a levantar contra mi casa. El enemigo se va a levantar contra esta iglesia, pero en el nombre de Jesús, estas señales nos van a seguir. En el nombre de Jesús, endemoniados van a ser liberados, porque es un principio bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 1, versículo 12, seguimos viendo el principio bíblico. Aquí todavía no hemos visto el milagro. Colosenses capítulo 1, versículo 12, amén. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice el 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual, dice, nos ha librado. ¿De qué? De la potestad de las tinieblas. O sea que las tinieblas no tienen poder sobre usted, porque usted es hijo de Dios. El problema es cuando yo le doy lugar a los demonios en mi vida. Claro, el pecado abre puertas, obviamente. ¿Qué anda usted viendo en la televisión? Ay, pastor, me encantan las películas de terror, lleno de demonios va a quedar. Esa es la realidad. Tenga cuidado y revise lo que sus hijos están viendo en internet, hermano. Porque hoy en día, como cualquier cosa, un reto, jugando la ouija en un panteón, son puertas espirituales que se abren. Pero la iglesia ya no cree en esto. Este es exagerado. ¿De verdad? ¿Has visto a alguien atado por demonios? Yo lo he visto. ¿Y qué hizo? Es que jugó a la ouija. No juegue con Dios, hermano. Entonces cuide lo que sus hijos andan viendo. Y lo que usted anda viendo también, A lo mejor no tiene hijos, pero cuídese. Pero dice la Escritura que en Cristo Jesús ya somos libres de la potestad de las tinieblas. Satanás no tiene dominio sobre su vida, no lo tiene, a menos que usted se lo dé. Pastor, es que yo siento esto, siento como algo me palpita adentro, lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero créalo, hermano, Dios es poderoso, más grande que el diablo, más grande que cualquier demonio. Dios es poderoso y el nombre de Jesús es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la liberación es un principio bíblico. Echar fuera demonios es una señal que nos va a seguir, hermano. Sí o sí. Pero vamos a ver esto manifestado en un milagro. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 37. Amén. Dice, al día siguiente, Lucas 9:37, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que, ¿qué? Un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y yo rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Dice el versículo 41. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y ustedes soportar? Trae acá a tu hijo.
Era un muchacho, hermano, que estaba atormentado por un demonio. Dice que era un espíritu. Ya hablamos de enfermedad y sanidad. Estamos hablando de un tema espiritual. ¿Y cómo se manifestaba? Dice que daba voces, que lo sacudía con violencia, que echaba espuma por la boca. Hermano, era una condición difícil. Lo traen ante los discípulos y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Lo traen ante Jesús. Jesús dice: generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y ustedes soportar? Y le da una orden: tráelo acá. Imagínese, hermano, que usted va por la calle, ¿verdad? Y se encuentra una persona ahí echando demonios. ¿Cuántos correrían? Ay, no. Jesús dijo: tráelo acá. Porque Jesús sabe quién es Él. Ahora, ¿usted y yo sabemos quién es Jesús? Si sabemos quién es Jesús, hermano, no vamos a tener miedo. Porque esta iglesia es una iglesia que Dios va a levantar como una iglesia de guerra espiritual. Dios lo va a hacer porque es la promesa que Dios nos ha dado. Y dice: tráelo acá. Y mientras se acercaba el muchacho, dice, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué hizo Jesús? Llegó el muchacho, ¿verdad? Empezó a temblar, cayó al suelo. Jesús lo reprendió, se fue. Lo sanó. Aquí está tu hijo. Es el principio bíblico llevado a un milagro. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánta gente lleva, hermano, años con batallas en la mente? No se puede concentrar en nada. Todo el tiempo hay voces ahí. En el nombre de Jesús tiene que irse eso. Ya. En el nombre de Jesús. Pero tengo que llevar el principio bíblico y que se manifieste en un milagro. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese la condición de este hombre, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esta era la condición de esta persona. Y dice la Escritura, el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era un grupo de soldados romanos. ¿Sabe cuántos eran? 6,000 soldados. Este hombre estaba lleno de 6,000 demonios, hermano. Y Jesús le decía: sal de este hombre. Y dice el 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. No hay demonio más fuerte que Jesús. Se llame como se llame. Se llame como se llame. Sean los que sean. No hay nadie con más autoridad que Jesús. Puede venir una persona aquí llena de demonios y Jesús la va a hacer libre. Y vamos a ver milagros de liberación. Vamos a ver milagros de gente que estuvo atada por años, hermano, a la depresión. Gente que estuvo atada por años a la ansiedad. Gente que estuvo atada por años al insomnio. Ser libre en el nombre de Jesús. Pero es llevar un principio bíblico a un milagro. Eso solo lo hace Jesús. Pero ¿quién tiene que creerle a Jesús? Diga conmigo: la iglesia. La iglesia. Por eso dice: estas señales seguirán a los que creen. Si usted le cree a Dios, usted va a ver el poder de Dios en su vida. Si no le cree a Dios, hermano, esto es un mensaje más para usted. ¿De qué dijo el pastor? ¿Quién sabe?
Pero si usted le cree a Dios, usted va a ver a Dios llevando un principio bíblico a un milagro sobrenatural, trayendo respuesta a su oración, trayendo sanidad a su enfermedad, trayendo provisión a su necesidad y trayendo liberación a su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos creerle a Dios y entender los principios bíblicos. Es lo mínimo que tenemos que saber los cristianos. Lea su Biblia, agarre su Biblia, hermano, y léala. Donde usted esté, lea la Biblia, léala. Llévese su Biblia, hermano, al trabajo y lea su Biblia. Subraye su Biblia. Este versículo me gustó. Apréndase versículos bíblicos. Porque en la guerra, en la batalla, no sirve de nada. Ay, no me lastimes. Lo que tengo que decir es, la Escritura dice, escrito está. Cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, ¿no se puso a pelear con Satanás? Le dijo, escrito está esto. A tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, escrito está, escrito está. Y dice, el diablo se apartó de él. ¿Pero qué está hablando mi boca? Entonces un principio bíblico, claro, viene de la Biblia. Lea su Biblia, hermano. Que su Biblia, hermano, esté, pero leída y releída y releída. Léala hasta que no pueda más. Y esto nos va a fundamentar en un principio bíblico. Porque a veces batallamos para creer y conocer lo básico de la fe. Entonces, ¿hay sanidad en Jesús? Sí, hermano. Hay sanidad en Jesús. Y no lo digo por quienes recién conocen de Cristo, porque eso es normal. Hay gente, hermano, 10, 20 años en la iglesia. Nunca había oído eso, pastor. Nunca había leído ese versículo. Hay un libro que se llama Mateo en la Biblia. 10 años en la iglesia y no sabía. Pasa, hermano. Ame a Jesús y créale a Jesús, porque Él hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta tarde. Dele un aplauso al Señor, amén. Y vamos a orar. Poderoso Dios, estamos en tu presencia hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es una espada, es nuestro instrumento de batalla, Señor. Gracias por cada principio bíblico. Hoy solo mencioné algunos, pero hay tantos, Señor. Cosas que nos prometes, Señor, como un piso firme y de ahí en adelante construir y edificar. Te pido, mi Dios, que esto que hoy he hablado a tu pueblo, Señor, se haga vida en nuestro corazón de tal modo que creamos tus principios, que creamos tu palabra, porque tu palabra no falla. Tu palabra y tú son una misma cosa. Que lo que tu palabra nos promete acerca de que vas a oír nuestra oración nos aliente a buscarte en oración y entonces ver milagros resueltos, oraciones contestadas de manera milagrosa, Señor. Que lo que tu palabra nos habla acerca de la sanidad que tenemos en Cristo nos lleve, Señor, a clamar por esa sanidad y ver milagros en este lugar, Señor. Sana toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. Tu palabra nos habla que nuestra provisión está segura en Jesús, sin importar los tiempos que vivamos, sin importar lo que esté pasando allá afuera. El Hijo de Dios está seguro en Cristo Jesús. Que haya provisión sobrenatural para la vida de las familias de esta iglesia, porque tú sigues haciendo milagros financieros. Tú sabes quién está orando por una casa. Señor, dale casa a quien no tiene casa propia. Dale un auto a quien no tiene. Paga las deudas de aquellos que tienen deudas en este lugar. Pero sobre todo enséñanos a descansar en ti y a buscar tu reino y tu justicia. Porque cuando buscamos tu reino, entonces todo esto viene por añadidura. Tu palabra dice, Señor, y hoy nos habló del principio bíblico de la liberación. Abre los sentidos espirituales de tu pueblo para entender que estamos en una guerra, para no abrir puertas espirituales y para entender que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Declaramos que esta iglesia es una iglesia que pelea con las armas espirituales que hemos recibido de ti. Que todo aquel enemigo que se levante en contra del conocimiento de Cristo en este lugar es avergonzado y ahuyentado en el nombre de Jesús. Porque ante el poder de Jesucristo ningún demonio, ningún hechicero, ningún brujo, ningún conjuro tiene poder ni autoridad. Declaramos el nombre de Jesús sobre cada familia, sobre cada casa, sobre cada hombre, cada mujer de esta iglesia. Y declaramos que vienen tiempos de liberación y de victoria. Diga conmigo, Señor Jesús, ayúdame
a aferrarme a tus principios, a creerle a tu palabra y a provocar milagros en mi vida y en la vida de mi familia. Renuncio en el nombre de Jesús a toda obra de tinieblas, a todo espíritu maligno, sea cual sea, se llame como se llame. Renuncio en el nombre de Jesús y me declaro libre. Renuncio a toda enfermedad en el nombre de Jesús y me declaro sano. Renuncio a toda preocupación, a todo afán y declaro que mi provisión está segura en ti. Te creo a ti, le creo a tu palabra y sé que voy a ver milagros en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.